¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotonautas. ¿Cómo estás, Alex? Hola Alberto, buenas tardes. Pues muy bien aquí, emocionado por hacer un episodio más, por compartir un episodio más de esta bonita afición de la astrofotografía. Perfecto. Pues en esta ocasión les traemos, platicando con Alex, en esta ocasión les traemos un review de un telescopio que, que tiene justamente Alex. Creemos que puede ser un review muy interesante, puesto que se trata de un telescopio, como lo vamos a ver a continuación disponible, digamos, fácilmente, incluso en tiendas departamentales aquí en México, tipo Sanborns, para que se ubiquen. Sí, es correcto eso que acabo de decir. Así es correcto. Dicho telescopio del que vamos a hablar, pues es un telescopio que podemos encontrar fácilmente en tiendas departamentales, mayormente pues en Sanborns o Liverpool, por mencionar alguna marca. Lo podemos encontrar, pues como dije, fácilmente en estos lugares. Entonces vamos a hacerle un pequeño review pues, de sus fortalezas, de sus debilidades, de qué tan bueno puede ser este equipo. Y antes de empezar, cuéntanos, Alex, ¿por qué decidiste comprar ese telescopio y, digamos, hace cuánto tiempo y cuánto te costó, más o menos, si te acuerdas? Pues sí, pues mira, Alberto, realmente este equipo tendré con él alrededor de unos 7, 8 años, yo creo, más o menos. O sea, no recuerdo muy bien exactamente la fecha, ya tiene tiempo que lo compré. Eh, Cuando lo compré, pues yo no tenía como que mucho conocimiento de este tipo o sea, de qué tenía yo que revisar en ese equipo. Entonces, digamos que yo lo compré porque pues me llamaba la atención lo que son los telescopios reflectores, porque pues igual como son espejos, son ligeros, dan bastante apertura por precios pues mayormente accesibles. Dije, bueno, quiero comprar dentro de mi presupuesto que tenía en ese momento, quiero comprar algo que pues que sea lo más grande posible, ¿no? Que sea un equipo grande, un equipo robusto, que yo sepa que lo puedo utilizar para varias cosas y que me dé resultados óptimos. Entonces, en ese momento, pues mi opción o la opción que tenía yo en ese momento al alcance era el telescopio del que vamos a hablar en este episodio. Me costó alrededor bueno, en aquel entonces lo compré, estaba de oferta, me costó 3,000 pesos mexicanos, en aquel entonces, te digo, hace 7, 8 años más o menos. Alrededor de $150, más o menos. $150, ajá, realmente sí, $150 más o menos. Y pues, bueno, yo creo que Iniciemos. Ah, perdón. ajá, podemos iniciar. Creo que mejor vamos a entrar directamente sobre materia pues para ya ver qué tiene este telescopio, qué incluye. Hoy vamos a hablar de un review acerca del telescopio Celestron Power Seeker de la línea Power Seeker 114 de montura ecuatorial. Pues bueno, primero que nada, ¿qué contiene la caja? ¿No? O sea, ¿qué trae la caja? Cuando tú vas y lo compras, ¿qué es lo que tiene tu cajita? Pues primero que nada, eh, pues la caja contiene un instructivo con, así que con los datos de cómo se arma este equipo, qué partes tiene, algunas ayudas, digamos, de qué manera lo puedes mover. Pues, o sea, trae un pequeño instructivo de cómo se usa y cómo se arma. No es muy detallado, pero pues lo contiene. Trae un CD también con un programa que se llama Starry Night, que es una especie de programita como Sky Safari que trae un poco de cosas del cielo y también sirve pues para manejar telescopios computarizados. Incluye este programa, es un poquito difícil de comprenderlo porque desafortunadamente el programita como viene en CD pues viene en inglés, no es tan fácil, digamos, traducirlo al español. Digo, ya hay actualizaciones, ya se puede hacer mediante la red, pero normalmente viene en inglés este programita. También la otra cosa que contiene pues es tu telescopio reflector newtoniano, que tiene una apertura de 114 milímetros y una distancia focal de 900 milímetros de largo por 114 de ancho. Contiene su montura ecuatorial manual tipo EQ1, una montura ecuatorial pues básica para ese tipo de telescopios, su tripié de aluminio extensible y sus accesorios. Ahora pues aquí en la imagen podemos ver que aquí está pues así se ve la caja, ¿no? Por fuera. Bueno, esta caja pues la tapa trae aquí una montura que no es, ¿no? Pero realmente así es lo mismo la caja. Trae igual su tripié, su telescopio, su CD
pues su manual, ¿no? Y el telescopio ya montado se ve como una imagen de la derecha, ¿no? Aquí tienes tu telescopio, tu monturita y tu tripié. Ahora vamos a empezar por hablar del tripié. Esta es una imagen de mi equipo, ¿no? Ya no es una imagen de la caja como tal. Este ya sacas el equipo y lo empiezas a armar. El tripié, como podemos ver, es un tripié de aluminio, que básicamente pues es un tripié bastante ligero, porque pues, la mayoría de sus piezas, como vemos aquí, la mayoría de sus partes son de aluminio. Mide alrededor, así, o sea, es extensible sin extenderlo. Mide alrededor de unos 60 centímetros de alto, se puede extender hasta casi 120 centímetros, pero pues igual mientras más lo extendemos, pues se vuelve más débil, se puede volver más frágil, pues puede tener un poco más de movimiento. Trae su charolita pues sí, su platito para colocar aquí nuestros oculares, ya viene con esos agujeritos como que a la medida para colocar oculares o los filtros o las Barlow que llegamos a ocupar, cámaras, lo que podamos acomodar aquí, para eso sirve esa charolita. Trae aquí su conexión y pues nuestra montura. Ahora, digo, nuestra tripié, perdón, no es montura. ¿Qué diferencias tiene en cuanto a otros tripiés? Este tripié tiene, a primera vista, tiene un pequeño detalle. Normalmente, o ahora en estos tiempos, los tripiés, como este que tenemos a un lado, traen marcada una patita con el norte, precisamente porque pues sabemos que tenemos que alinear el telescopio hacia el norte, entonces esta patita nos sirve como guía y trae aquí, no sé si se alcance a ver, trae aquí una especie como de pin, un anclaje, digamos, para que te indique exactamente hacia dónde vas a colocar la montura y cuando tú coloques la montura en pues en tu tripié, se ajuste perfectamente en esta parte, ayudándote pues a que no se mueva, ¿no? A que no se te vaya a girar. El tripié como tal, de que te manejas el Estrón, no trae esa patita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú lo pongas y lo aprietes, si no tienes cuidado, se te puede girar y puedes echar a perder pues tu alineación al norte. Ahora igual, podemos notar, esta es la charolita, pues igual es una charolita muy básica, trae aquí un tornillito, o sea, no es muy robusta, no es muy resistente, pero pues se agradece, ¿no? Que traiga ya estos agujeritos ahí preparados para colocar nuestros oculares. En esta segunda imagen del medio podemos ver, igualmente hablando de la montura, pues que sí puede llegar a tener cierto desgaste, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, es una montura o bueno, esta parte del tripié es de metal, pero viene como que recubierta con una pintura que se va dañando. Entonces tendríamos que tener cierto cuidado acerca de ese tipo de cosas. Como pueden ver, yo aquí le marqué el norte pues con un lapicito le tuve que rayar pues para más o menos orientarme, ¿no? Digo, puede haber marcado cualquier otra patita, pero pues yo elegí esta, ¿no? Como para saber que esa siempre la debo de poner al norte y ayudarme a orientarme un poco en hacia qué posición voy a poner la montura. De igual manera, podemos notar que contiene muchas partes plásticas. Vamos a ver que se repiten en ciertos lugares partes plásticas, que si bien son medianamente resistentes, pues igual hay que tener cuidado porque los tornillos que trae, como son metálicos, pues obviamente al momento de apretar, podemos llegar a romper estas piezas. Digo, en mi caso no ha sido el caso de que las llegue a romper, precisamente porque lo cuido, pero pues sí podríamos tener ese problema, ¿no? En esta imagen de aquí arriba podemos ver también que las patitas ahora sí que donde se unen las patitas con la parte de arriba del cabezal del tripié, estas tuerquitas que vemos aquí también son parte plástica, entonces hay que tener, como dije, cuidado de que se puedan llegar a barrer. O sea, normalmente buscamos que nuestro equipo esté estable y esté firme. ¿Qué hacemos? Apretar los tornillos con un poco más de fuerza, pero puede llegar a suceder que pues estas patitas se nos pudieran llegar a tronar o a barrer. De igual manera, en la parte de abajo donde se hacen las extensiones, con el tripié guardado completamente o sin extender, se ve así, la patita es completamente cuadrada, toda esta parte es plástica, esto también es plástico. Hablando de la montura, que es esta parte que está aquí, ¿no? Que es esta pieza de tu equipo que te va a permitir hacer el seguimiento o la búsqueda de estrellas. Esta es una montura ecuatorial, ya habíamos hablado pues más o menos de este tipo de monturas en episodios pasados. Pues tenemos nuestro eje de altazimutal, que puedes girar a izquierda a derecha con su tornillito para darle tu altura a los grados desde donde estés observando, para dar tu corrección del eje de rotación sobre el eje de rotación de la Tierra, tu, tu eje de ascensión recta, que es este que está aquí, y tu eje de declinación, que sería este de acá.
Vemos que también pues está aquí el contrapeso, tu barrita de contrapesos y tus anillas para sostener el telescopio. Esta sería nuestra montura ecuatorial. Oye, ¿y este Montura ecuatorial. tiene Polar Finder? No, no, este telescopio no incluye un Polar Finder. Es la montura más básica. O sea, de las ecuatoriales, esta va a ser la montura más básica que vas a encontrar en cualquier mercado. ¿Y o sea, cómo lo haces para alinear así como a ojo? Ajá. Esto realmente lo hacemos a ojo, por eso era lo que comentaba en un principio. En la parte de aquí, en la base, digamos, del tripié, donde se une entre el tripié y la montura, normalmente los telescopios que traen esa patita traen Polar Finder. Entonces eso te ayuda más o menos a alinearte al norte. Este, como no lo trae, pues precisamente no tiene caso, o creo, no sé si Celestron lo hizo con toda la intención de no colocarle esa punta para que tú puedas girar pues la base, digamos, tu eje altacimutal de tu montura la puedas girar de izquierda a derecha con total libertad. A mí me parece un punto débil porque al apretar todo el tornillo de sujeción de aquí abajo, si lo aprietas y la montura no está bien colocada, se te puede llegar a girar. Entonces, pues ya no te sirve de mucho que a ojo te hayas alineado lo más al norte posible. Digo, con esta montura me atrevería yo a decir que es casi imposible alinear perfectamente al norte. ¿Por qué? Porque no tenemos un Polar Finder para hacer esa precisión, ese alineamiento, pues preciso sobre nuestra estrella polar. Y, por ejemplo, en cuanto al contrapeso, sí da para meterle, o sea, ¿sí No. se balancea bien? Este contrapeso que trae, me parece que es de 2,5 kilos. No, la verdad es que no tengo exactamente el dato de qué peso tiene, pero este contrapeso viene ahora sí que exclusivamente para utilizar solo el telescopio, porque yo en lo personal intenté adaptarle mi cámara fotográfica y le gana el peso del lado de donde tengas tu equipo astronómico, no del lado del contrapeso, sino de acá del lado del telescopio, sí le gana el peso. Y realmente al momento de yo montarlo me he dado cuenta que aquí en la imagen está colocado más o menos cerca de la mitad, ¿no? Ujú. De tu barra de contrapesos. Cuando yo lo monto me queda casi en la parte de abajo. O Ok. sea, sí viene algo justo. A pesar de que el telescopio no pesa mucho, como la montura es delgada, pues sí pesa más, digamos, el telescopio. Llega a pesar más el telescopio. Sabemos que mientras más equipo le vayas montando a tu telescopio, pues vas a tener que seguir contrapesando, ¿no? O ajustando tu contrapeso para no causarle estrés a la montura. Pero en este caso, este telescopio, pues, se ocupa principal y creo yo que únicamente pues, para visual. Ok. Entonces aquí tenemos fotos reales, ¿no? De mi equipo. Igual aquí vemos la montura que trae pues esta parte. Ahorita vamos a hablar un poquito de este tipo porque esto también llega a ser un problema. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte, ¿no? Que es la que entra en la base de tu tripié. Vemos nuestro eje de ascensión recta con nuestro tornillito de ajuste para eso. Vemos aquí nuestro eje de latitud, perdón, nuestro eje de ascensión recta. Vemos que está aquí también, pues, nuestro eje de declinación, ¿no? Podemos alcanzar a ver que los engranes están por fuera, algo que normalmente no se ve pues en las monturas ya más avanzadas. Nuestro engranaje que mueve los ejes está por fuera, en esta parte. Hay que tener también en consideraciones, puede llegar a ensuciarse o puede llegar a atorarse si no está bien ajustado, porque por aquí abajo trae unos tornillitos que son como para ajustarlo, para darle presión. Vemos aquí que viene grabado en esta parte del otro lado, digo, aquí en la foto no se alcanza a ver, pero a esta altura del otro lado trae estos grados que son para ajustar desde la latitud desde donde estemos viendo. Si yo desde donde estoy viendo me ubico a 30 grados, pues le voy subiendo hasta que esta patita, a esta flechita me indica que estoy a 30 grados, entonces ahí ya voy a tener más o menos la altura necesaria para compensar el eje de rotación de la Tierra desde el lugar en donde estoy observando. Aquí sí alcanzamos a ver, o se alcanza a apreciar que aquí ya no vemos partes plásticas, ya vemos mayormente metal y piezas recubiertas. Digo, aquí se ve medio gastado, pero es porque trae unas como plastiquitos de protección, unas como micas que obviamente yo no le he quitado, porque pues le ayudan a protegerlo un poco más del polvo, pero realmente esto viene grabado sobre la misma, ahora sí que sobre la misma montura, pues no es una etiqueta, viene grabado sobre la misma montura. De este lado podemos ver ya un poquito más a detalle nuestro eje de ascensión recta, que trae una platinita aquí como con los grados, por si sabemos que se puede hacer búsqueda manual de objetos por coordenada. Existe una manera de encontrar objetos mediante sus coordenadas en el cielo, pero hay un problema con esta montura. Si es esta platinita que vemos aquí,
o esta rondanita, como le querramos llamar, no viene fija. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú mueves tu eje de ascensión recta, si con la mano llegases a mover o sea, estás haciendo tu búsqueda por coordenadas y llegas a mover este compás, esta guía, estos numeritos, se te pierde o sea, ya no sabes en qué coordenada estás, pues esto está, pues no está fijo, esto se gira, está libre, pues no tiene un tornillo como de ajuste para que lo fijes ni nada, o sea, esto se gira, no está. Siento yo que eso pues no le agrega valor ni valor al producto ni utilidad, porque realmente si esto se mueve, pues cómo corriges, ¿no? ¿Cómo buscas algo por coordenadas? Si realmente no te puedes alinear al norte, ¿cómo buscas algo por coordenadas? En esta parte, como ya lo había mencionado, pues vemos aquí estas patitas, que en estas partes se colocan nuestros mandos de control manual, se conectan en esta parte con unos tornillitos, ya un poco más adelante en los accesorios lo vamos a ver. Aquí trae pues un tornillo sin fin y pues aquí el engranaje, ¿no? Que igual, si pueden notar o se alcanza a ver aquí el engranaje ya tiene desgaste, el engranaje es de aluminio, entonces pues también es una parte que con el uso o con la presión que le coloquemos al telescopio se va a ir desgastando. Ese es otro punto que encontré pues que podría ser de mejora. Digo, estas monturas ya son muy viejas, no sé si a lo mejor ya estén descontinuadas, pero al menos en esta parte ese es un punto débil que veo. Igual aquí en el eje de declinación, el que nos ayuda a cambiar pues de norte a sur en el cielo, trae aquí estos grados, pero de igual manera no son precisos. O sea, yo ya intenté utilizarlos para buscar por coordenadas, pero no son precisos. Esta sí no se mueve, esta viene fija pues en la base, digamos, del equipo, del eje. Pero pues si el de acá no te sirve, este mucho menos. Porque pues, no tendrían que ir como que de la mano el uno y el otro, ¿no? Porque sabemos que si estás buscando un objeto en el cielo y tú ves que por coordenadas te dice está a 20 grados oeste, 30 grados norte, pues tú aquí le pones tus 30 grados norte, pero acá ya no lo puedes poner a 20 grados oeste, entonces pues ya perdiste ahí la precisión que estabas buscando en una búsqueda por coordenadas. En esta siguiente parte, pues igual vemos un poquito más a detalle la parte del eje de declinación. Aquí vemos que pues tiene un tornillo, aquí se conecta el mando, sí, la perillita que utilizamos para el movimiento fino, pero aquí hay algo, hay una parte que llama la atención o que sobresale de la montura, que es pues ¿cómo se llamará? El tornillo de fijación. Pues si estos tornillitos los aflojas, puedes girar 360 grados el eje sin ningún problema. Es como el clutch en un carro. Si tú le quitas el clutch, pues el carro se te puede ir y no detenerse. Esto es como un tornillo que ajusta el freno de mano, digamos, de tu montura. Obviamente, cuando tú lo ajustas, pues ya nada más se va a mover con tus mandos finos, ¿no? Pero podemos ver, lo que resalta aquí es que en esta parte hay una cajita. Esta cajita, ¿qué es lo que hace? Aquí adentro hay un tornillo con un resorte. Cuando tú empiezas a girar o sea, la contraparte de esto, aquí dentro de esta cosa está el resorte y el tornillito entra. Cuando tú giras esta parte con tu mando pues de control fino, cuando tú lo empiezas a mover, solamente te va a dar este espacio para avanzar, porque aquí tiene un tope en medio. No se alcanza a ver porque pues, la montura es negra, pero aquí en medio tiene un topecito. ¿Esto a qué se traduce? A que únicamente vas a tener entre 10 o 15 grados de movimiento fino. O sea, si requieres ajustar y no hiciste bien tu búsqueda manual, pues quitando tus seguros, al momento de que tú quieras ajustar, solo vas a tener entre 10 o 15 grados pues de movimiento. Entonces eso también te limita un telescopio, cosa que en otras monturas o en monturas más recientes, pues ya no sucede esto, ¿no? Ya son monturas que si tú le das la vuelta a los 360 grados con el mando, con la perillita de movimiento fino, los va a hacer. Esta no, esta únicamente te va a dar esto. Si tú tienes tu freno colocado, no te va a dar más que estos 15 grados. Entonces es otro punto débil que le vi a la montura. En general, la montura pues no es tan robusta como uno quisiera, ¿no? O como uno necesitaría para un equipo tan grande como es este, porque como bien lo mencioné, pues mide 900, mide casi un metro de largo, 900 milímetros, casi un metro de largo, y el tubo es completamente cerrado, entonces pues agrégale ese peso a tus 114 milímetros de apertura. Entonces, pues imagínate esa cantidad de peso sobre una montura. En la siguiente parte podemos notar cómo se colocan las anillas, ¿no? Cómo se sujetan las anillas que agarran tu telescopio a la montura.
Vemos igual que en esta parte hay, vuelven a aparecer partes plásticas en cuanto a los tornillos de sujeción, que es algo que preferíamos no tener, digamos, nos ayuda en cuanto al peso del equipo, pero pues puede llegar a ser débil esta parte en cuanto al montaje de tu montura. Igual aquí hay un punto de mejora que ahorita vamos a hablar un poco más de él. Pues bueno, en esta siguiente diapositiva podemos ver en la parte izquierda las anillas que mencionaba, que son las anillos que van a sujetar nuestro telescopio. Vemos que aquí pues hay partes metálicas que pues sirven para la sueltas estos tornillitos, se abren las anillas, colocas tu telescopio, las cierras y las ajustas. Vemos que incluyen aquí un tornillito con una cuerda de un cuarto que es como para colocar una cámara fotográfica o una cámara de video en algo que se llama piggyback o colocarla encima de. Entonces, en esta parte la podríamos colocar. No es como que sea de mucha utilidad porque como bien lo comentamos, pues aquí está el contrapeso y nuestra barrita de contrapeso, que son, pues son metálicas. Esta parte es plástica. Igual aquí por dentro el pernito que trae aquí adentro para sujetarse o para fijarse a esta parte tiene una punta de, pues, es como plástico, pues como silicón, entonces pues no daña o sea, lo que puedes hacerle presión, perdón, puedes hacerle presión y no daña tu barrita de contrapesos. Igual esta parte va conectada aquí abajo pues en la montura y esta parte es otro tornillito, una tuerquita que se quita, se coloca el contrapeso por abajo y ya la colocas aquí para evitar que el contrapeso caiga. Que si no está bien apretado el mismo peso o que se resbale y se llega a caer sobre nuestros pies o sobre nuestro propio equipo. Entonces, pues trae ahí esa especie de figurita como en flor para poder ajustar. En esta parte vemos nuestros controles de mando fino. Nuestras barritas traen aquí un tornillito. Esta parte se mete aquí. No sé si se alcance a percibir. Trae una parte plana. Se meten estas partecitas aquí y aprietas tu tornillito. Pueden llegar a barrerse, sí. Hay que tener cuidado de utilizarlas porque son tornillos muy pequeños. Entonces, pues apretarlos con la mano nada más pues al llegue, ¿no? A asegurarnos de que esté fijo y de que cumpla su función de mover la montura. Si los apretamos con unas pinzas o algo para evitar que se barra o no lo colocamos bien posicionada esta parte del tornillo en donde está la partecita recortada o la parte plana de este otro tornillito o de este bujecito que trae aquí, pues sí se nos puede llegar a barrer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta parte es plástica, esto con el tiempo, como podemos ver aquí ya se ve cierta curvatura, porque con el tiempo el mismo peso las va a ir venciendo, se van a ir haciendo pues flojitas, son partes plásticas como de tipo silicón. Igual, aquí vemos de nuevo partes plásticas. Entonces hay que tener cuidado porque esto se puede llegar a atorar a lo mejor con la ropa y la podríamos llegar a tronar. Ahora vamos a hablar pues ya del tubo, ¿no? De lo que nos interesa del telescopio, ¿no? ¿Qué nos ofrece este tubito óptico como lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí vemos el tubo, la parte donde colocas tus oculares y tu buscador. Pues como tal el tubo es este, ¿no? Aquí podemos verlo, lo coloqué digamos en el piso pues para sacarle la fotito, ¿no? El tubo vemos que vienen unos acabados negros con una parte, con partes brillantes, es metálico. Vemos aquí que trae su etiquetita con sus datos técnicos, ¿no? Su diámetro de 114 y su distancia focal de 900 milímetros, dando una relación focal de f8, quiere decir que pues es oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para fotografía. Que realmente, como bien lo mencioné, este telescopio no está preparado para hacer astrofotografía. Aunque le colocásemos aquí una cámara, habría que colocarle otro tipo de aditamentos para que nos dé foco, para que podamos enfocar con este telescopio. Ahora vemos en esta parte un ¿Lo has pequeño. intentado? ¿Has intentado conectar una cámara? Sí, ¿Una intenté reflex? conectar, intenté conectar mi reflex directamente aquí, o sea, ponerle pues nuestra anilla T, la anilla que colocamos en la base bueno, en la parte donde colocamos el lente de la cámara, quitamos el lente, colocamos nuestra anilla T y la metemos aquí al barrilete que trae, que es de 1.25, salida es de 1.25. Pero, ¿qué crees que sucede? Que no da foco. Por más de que tú metas, o sea, si lo sacas, pues obviamente no te da foco, pero si tú le das el ajuste de tu enfoque hacia adentro, te quedas a nada. O sea, realmente no da foco. Para que pueda dar foco, hay que colocarle una Barlow.
Yo tengo una Barlow que sirve para astrofotografía, que se enrosca en la misma anilla que tenemos, quitas tu barrilete adaptador, colocas ahí tu Barlow y la pones aquí. Pero hay un problema, ya te da foco, o sea, sí ya puedes utilizarlo. Y se convierte, en vez de ser de 900, se convierte a 1800, porque la Barlow que yo tengo es una Barlow de multiplicador 2. Te da 1800 de distancia focal, ya tienes un alcance bastante, pues bastante considerable, pero hay un pequeño problema. Estas partes son plásticas. ¿Vale? Esta parte aquí se ve plateadito como metal, pero no es metal, es un plástico aluminizado, nada más trae como una especie de etiqueta. Ok. Entonces, aquí el problema que vemos o que yo veo es de que normalmente un telescopio que se utiliza para astrofotografía traen aquí un tornillito que sirve como tope, que sirve como pues sí, como una especie de freno para que cuando tú encuentres el enfoque, aprietes tu tornillito y ya no se te mueva la cámara o el enfoque del lugar. Este telescopio no la trae. Y como podemos ver que son partes plásticas, no trae alguna especie de tornillo estos tornillitos que se alcanzan a ver aquí nada más son para sostener esta parte del enfocador. Digamos tu ruedita que hace que enfoques. Aunque yo los apriete, no hace que el enfoque sea lo suficientemente resistente como para el peso de la cámara. Si yo en este caso aquí le colocara la cámara encima, el mismo peso de la cámara me empujaría hacia adentro del enfoque. O sea, el peso de la cámara mueve tu enfoque. Y si, imagínate, si en vez de estar colocado hacia arriba, lo tienes colocado en cierta posición que quede hacia abajo la cámara, se te va a salir el enfoque y se te puede caer. ¿Y los Entonces no, oculares no o funciona. los oculares sí pueden, o sea, sí los aguanta o también se... No, los oculares sin problema, ¿eh? O sea, los oculares sí los aguanta. También tengamos en cuenta que los oculares de 1.25 pues no van a pesar más de 200 gramos. O sea, realmente los oculares pequeños que vamos a utilizar o los que incluye este telescopio, que son oculares sencillos, no van a afectar el peso de los oculares no va a afectarte tu visual. O sea, en visual va a correr Ok. perfectamente tu enfoque o tu enfocador, va a tener mucha carrera. Digo, yo aquí lo tengo a la mitad. O sea, yo aquí para la fotografía lo saqué el enfoque o el barrilete de enfoque lo saqué a la mitad. Entonces, imagínate el doble de esto es mucho más arriba. Igual podemos ver aquí arriba, pues que aquí tiene para que le coloque su tornillito pues para colocarle el freno, digamos, a tus oculares, para que pongas tu ocular y no se te caiga. Aquí vemos dos tornillitos esa es en la parte en donde se va a colocar nuestra base para nuestro buscador polar. Digo, para nuestro buscador polar, perdón, para nuestro Finder, pues nuestro buscador normalmente. Esta es pues una fotografía de cómo es por dentro el telescopio. Vemos aquí en el fondo que tiene pues su espejito principal, su espejo primario. Que, ojo aquí, este es un telescopio reflector. Sabemos que los telescopios reflectores requieren de colimación cada cierto tiempo o si le damos un golpe o lo movemos. Este espejito normalmente los telescopios de gama media o la mayoría ya de los telescopios traen aquí en la parte de en medio una especie de diana, una especie de puntito o de circulito que nos indica cuál es el centro exacto de nuestro telescopio, para que al momento de nosotros colocar aquí nuestro láser colimador, pues veamos a través de los espejitos que trae pues el láser colimador, veamos hacia dónde rebota la luz, veamos aquí adentro el puntito del láser y lo podamos colimar, podamos alinear nuestros telescopios, nuestros espejos, perdón, del telescopio. Y en esta parte, pues vemos aquí nuestro espejo secundario, que es un espejo relativamente pequeño. No medirá, yo creo, más de 2 centímetros, es un espejo bastante pequeño. Con tres tornillitos que se alcanzan a ver aquí, estos tres tornillitos van a servir para mover nuestro espejo secundario y poder hacer la alineación del espejo primario, que en este caso nuestro espejo primario trae por fuera los tornillos de ajuste. Vemos un par de tornillos aquí, un par de tornillos en esta parte y un par de tornillos acá. Estos tornillitos, este tornillito que está aquí va a ser el tornillito de freno, el tornillito de tope, por decirlo de alguna manera. Tenemos que aflojar primero estos tres tornillitos, no aflojarlos todos, porque igual si se salen corremos el riesgo de que se nos caiga el espejo de la parte de adentro. Entonces hay que aflojarlos nada más un poquito a que te permita mover estas perillitas, que a final de cuentas también son tornillos, que te van a dar la oportunidad de mover tu espejo primario de cierta manera que ajustes tu láser en el centro de tu espejo. Entonces esto se hace a ojo, porque no está marcado. Ajá. No, este no está marcado. ¿Y esos tornillos necesitas herramientas o con la mano? Para este sí, para este es un tornillo de punta de cruz.
como, Mm, como comúnmente se conoce. Este no. O sea, este realmente, si alcanzamos a ver, no sé si se alcance a ver muy bien aquí en la imagen, tiene como una especie de, no sé, de cuerda o de textura para que lo muevas únicamente con las manos. ¿Vale? O sea, este tornillo, digamos, la cabeza no tiene como que una llave, ¿no? Un espacio para una llave. Este lo mueves así con las manos. Pero para este, pues sí requerimos pues de un destornillador, ¿no? Ahora vamos a entrar ya sobre los accesorios. ¿Qué más nos incluiría el telescopio? Vemos aquí nuestra base para nuestro buscador, que de igual manera volvemos a encontrar partes plásticas. El buscador como tal está construido en plástico. Ahora, este es un buscador pequeño, o sea, realmente no da muchos aumentos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este. En esta parte vemos en esta fotografía la base de nuestro buscador. Vemos que igual todo esto es parte plástica, dan acabados como de pintura metálica, pero no, es plástico. Estos sí son metálicos, estos tornillitos que sirven para ajustar nuestro buscador, para alinear nuestro buscador con nuestro telescopio. Vemos que tiene tres tornillitos que nos sirven precisamente, como dije, para ajustar, para ajustarlos, para buscar que nuestro buscador esté alineado con lo que vamos a ver en el telescopio, pero tiene un pequeño detalle, que las puntas de estos tornillos no están protegidas, es puro metal. Entonces, igual, si tú los aprietas con mucha fuerza, puedes llegar a dañar tu buscador, porque recordemos que el buscador está construido en plástico. Entonces, pues el metal con presión sobre el plástico lo puede llegar a tronar. Vemos en esta parte que es la base del buscador, que también tenemos unas partes plásticas, que a final de cuentas, en la parte anterior que vimos en el telescopio, que tenía unos tornillitos arriba donde colocábamos el buscador, aquí se alcanza a notar que hay cierto desgaste. Aunque no lo aprietes mucho, lo coloques y no lo aprietes mucho, el desgaste de la presión que hace el tornillo te va a dañar esta parte de tu buscador. Entonces hay que tener cuidado también en ese sentido. Vemos, normalmente no tomo mucho en cuenta las tapas, ¿no? Como accesorios, pero esta, ¿por qué sí? Este telescopio, al tener una apertura bastante grande, si nosotros intentamos hacer una observación lunar con la luna iluminada más del 50%, puede llegar a ser cansado. ¿Por qué? Porque la luna sabemos que, pues, refleja mucha luz del sol. Si intentamos observar una luna llena, va a ser muy cansado y hasta molesto. Y pues más porque se supone que lo que buscamos en la noche es tener la oscuridad pues más propia posible para hacer una observación pues más detallada de objetos más tenues. ¿Por qué menciono la tapa? Porque esta es la tapa del telescopio, ¿no? Esta es la tapa principal, digamos, del telescopio. Pero trae aquí como una especie de corte con una tapita secundaria que nos va a servir para realizar algo que en astronomía llamamos diafragmar el telescopio. ¿Esto qué va a hacer? Que va a permitir, ya no va a dejar que entre toda la luz. Si esta fuera la boca del telescopio, ya no va a permitir que entre toda la luz del telescopio, toda la luz pues del cielo sobre todo el telescopio. Entonces nos va a cerrar, nos va a hacer más pequeña esa entrada de luz. ¿Qué se va a traducir esto? En que si tú no tienes un filtro lunar para poder observar la luna llena con suficiente o con muchísimo brillo, tú colocas esta tapita y te va a reducir en alrededor de 50-60% el brillo de una luna llena. Entonces va a ser más cómodo observarla durante más tiempo sin que te lastime tanto la luz de la luna o el brillo de la luna, porque como te digo, te puede llegar a lamparear, es como si vieras una luz muy fuerte de frente. Y ahora imagínate con los aumentos que te dan los oculares, pues estás multiplicando esa luz. Entonces, como mención especial o aditamento especial, trae esa opción de que puedes colocar tu tapita y quitar esta. Aquí también podríamos hacer algo. Pues en esta parte con el quitar esta tapita, podríamos adaptar aquí de manera casera un filtro solar para poder hacer pues, observación solar de forma segura, pero pues ya hablaremos un poco más adelante en ese sentido, porque observar el sol con cualquier instrumento óptico es peligroso. Ahora sí, pasamos a la parte del buscador. Aquí podemos ver pues los vidrios que trae. Son unos lentecitos pues que a final de cuentas se supone pues que son vidrio, pero tienen más cara de ser plásticos. No se desarman, o sea, no es como que los puedas quitar y revisar si son plástico o vidrio. Vemos que aquí pues tiene por donde te asomas es esta parte y por donde digamos el espejito principal, el lente principal es esta parte de tu buscador. Por dentro el buscador tiene una diana.
tiene un tachecito que nos indica, digamos, cuál es el centro de nuestro vidrio del buscador. De igual manera podemos ver que está invertido y no da una imagen clara. O sea, realmente no tiene Mm. grandes aumentos. Esto te estoy hablando pues de que estoy viendo un cerro que está a lo lejos, no tiene muchísimos aumentos y tampoco da una imagen muy clara. Esto lo estoy haciendo o esta fotografía la tomé a través de un celular. O sea, coloqué la cámara del celular sobre el buscador para poder detectar esto. Y pues trae ahí una diana que si bien nos ayuda a saber dónde está el centro pues de nuestro buscador, muchas veces de noche esto no sirve, no lo alcanzas a percibir. O puede llegar hasta ser molesto, porque si estás observando una estrella o algo muy pequeño, te puede quedar atorada por aquí y no la verías. Vamos a hablar ahora de los oculares y Barlow. Aquí podemos ver que nos incluye dos oculares, un ocular de 20 milímetros, erector, que se supone que es o se debería de utilizar para observación terrestre, invierte la imagen para que veamos todo pues, de una manera correcta, y un ocular más pequeño de 4 milímetros. También incluye una Barlow, un multiplicador por 3. Vamos a hablar un poco más a detalle de ellos. Hablando un poco pues de nuestros oculares, ¿no? De este lado vemos el ocular de 20 milímetros, que si bien tiene bastante espacio para colocar el ojo, trae su gomita pues para que sea un poco más cómodo observar, pues son oculares muy, muy sencillos, ¿no? No vamos a obtener una imagen súper clara, vamos a obtener una imagen clara, bonita, pero nada espectacular, ¿vale? En esta parte vemos pues la diferencia, ¿no? De un 20 milímetros a un 4 milímetros. Este pues es igual, es un vidrio chiquito. Este aquí podemos ver que no tiene el plástico que tiene el otro de 20, no tiene esta gomita que es para pues que sea más fácil colocar nuestro ojo ahí. En este casi tienes que poner el ojo pegado al ocular, entonces eso puede llegar a ser incómodo incluso porque es muy pequeño, no tienes mucho espacio donde colocarte. Y en este pues sí. Ahora, digamos, en cuestión de aumentos, nuestro ocular de 20 aumentos comparado con si estuviéramos observando la luna, nuestro ocular de 20 milímetros nos va a dar sus 45 aumentos. Sabemos que para calcular cuántos aumentos nos da un ocular es dividir la... La distancia focal del telescopio entre la distancia focal de los oculares. Y en esta parte, el de 4 milímetros, pues nos va a dar unos aumentos de 225, que va a ser ya muchísimo más que 45, pero pues va a ser más incómodo y por ende va a ser un poco más difícil observar. Oye, ¿y si los da? Pero, o sea, sí Los 225 sí. O sea, bien colimado sí. Obviamente, si no está bien colimado, ni siquiera te va a dar los 45 aumentos, ¿no? Pero sí, bien colimado el telescopio, sí te da los 225 aumentos, al menos en visual. Digo, te da una turbulencia y un movimiento, cualquier movimiento que haga que se te mueva el telescopio, pues te va a mover muchísimo la imagen, pero sí te los da. Los 225 sí te los da. Aquí podemos ver ahora la Barlow. Aquí sí quiero hacer un pequeño, pues una pequeña aclaración. Cuestión Barlow, completamente plástica, ¿vale? Incluso el vidrio o el lente que trae aquí abajo es plástico. Ese sí ya lo comprobé, eso es plástico, literalmente. ¿Qué es lo que sucede? Vemos aquí en la parte de adentro que pues tú aquí el lavarlo colocarías aquí pues tu ocular. De igual manera vemos que no tiene el tornillito en la punta, no tiene una protección, no hay un anillo que proteja un anillo de bronce que normalmente se ve pues en las Barlows de mejor calidad. No lo trae, entonces este tornillito llega a dañar, como podemos ver en esta tercera imagen, llega a dañar o puede llegar a dañar nuestros equipos. ¿Por qué? Porque pues son bases plásticas, vienen construidos mayormente en plástico. Entonces, esta Barlow como tal, la incluyen, que es una Barlow multiplicadora por 3, pero no sirve. O sea, literalmente, tú la usas y sí puedes enfocar y ver, pero ¿qué crees que te va a dar una imagen horrenda? O sea, nada como meter directamente nuestro ocular sobre el telescopio y observar cómo es. Si quisiéramos ocupar una Barlow, en este caso no, pues no es el caso con una de multiplicador por 3, pues sería mejor conseguir una Barlow de mejor calidad. No la recomiendo al menos para este equipo, pero pues no sé, Celestron nos incluye esta Barlow. o sea, le pone como aberración o le Ujú. quita la nitidez, todo Le eso. quita nitidez y le pone muchísima aberración. O sea, Oye, se ven los defectos del plástico en el ocular. y por ejemplo, recuérdame, el ocular de más distancia focal, ¿qué distancia focal tiene? Es uno de 20 milímetros y uno de Son 4 20. milímetros.
Ok. pero vamos a tener, o sea, por ejemplo, uno te da 40 aumentos y el otro 220. Si sabemos que el telescopio en teoría nos va a dar únicamente o sea, los máximos aumentos utilizables para ese telescopio en los que tú puedes hacer foco van a ser el doble de lo que, pues de la apertura que tenga tu telescopio. Imagínate, 114 por 2 son 228. Al tú colocar el ocular de 200, el del ocular de 4 milímetros, ya te va a dar aumentos muy cercanos al límite que te permite tu telescopio. Entonces ahí la Barlow queda completamente descartada. Si con el otro los utilizas, pues estamos hablando de 40 aumentos, 4 por 3 te va a dar 120 aumentos. Te va a dar un rango mediano entre tus aumentos mínimos y tus aumentos máximos que puedes usar en tu telescopio, pero con unas vistas horribles. O sea, la verdad es que mientras tú le metas más vidrios entre la imagen que entra a tu telescopio y lo que observas a través de tu ocular, pues le vas a ir quitando calidad y nitidez a tu imagen. En este caso, la Barlow es completamente plástica, se va a ver horrible. Ahora vamos a empezar a meternos ya en debilidades generales. Vamos a hacer un recuento rápido. Debilidades generales de este equipo. Empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? El tripié es poco compatible con otras monturas y o cámaras fotográficas. ¿Por qué? Por lo que les comentaba en un principio. Porque trae una especie como de agujero donde tiene que entrar, digamos, pues tu montura, ¿no? Entonces no todas las monturas o no todas las cámaras fotográficas tienen esa compatibilidad. Ahora, la montura es deficiente en cuestión de robusticidad. ¿A qué me refiero con esto? A que esa montura, con el peso que le colocas el telescopio y el contrapeso, ha llegado a suceder o me ha llegado a suceder que incluso cuando llega a haber vientos de moderados a fuertes, te mueve el telescopio el mismo viento. Oh. Ahora imagínate eso sobre un techo o sobre un lugar donde estés caminando, que tú mismo con tu peso hagas vibraciones, te va a hacer muy incómoda la observación. Ahora, las piezas que trae mayormente son construidas por partes plásticas que podrían dañarse fácilmente si no se tiene el cuidado debido. Como ya lo vimos, los tornillos pueden llegar a dañar esas partes plásticas, como lo vimos con los oculares o con las barras de movimiento fino, se pueden llegar a dañar fácilmente por eso, por ser partes plásticas. Y la calidad es medianamente buena en general. Aquí no le agregué la calidad visual, me faltó aquí. Calidad visual medianamente buena en general. Si tú observas únicamente con los oculares que trae, pues puedes hacer una observación real relativamente cómoda, pero nada fuera de lo común, nada espectacular. Te va a servir muy bien para observar, por ejemplo, la luna o planetas, te va a servir bastante bien, pero ya para cosas de espacio profundo va a ser un poco más complicado, porque vas a requerir de más aumentos o a lo mejor de más brillo y el ocular que trae de 4 milímetros no te da ese brillo que necesitas Mm. pues para observar un objeto de espacio profundo. Para planetas sí, porque son muy brillantes, pero para objetos de espacio profundo no. Funciona únicamente con objetos de espacio profundo muy grandes, llámese nebulosa de Orión, llámese galaxia de Andrómeda. Para eso sí te funciona ocupar el ocular que trae de 20 milímetros, porque te da el campo y te da los aumentos necesarios para verla de un buen tamaño y con un buen brillo. Pero ya ocupas el otro ocular y, pues no, el otro ocular es más bien para observar nada más detalles en la Luna o para planetas. Ahora, vamos a hablar un poco de las modificaciones propias que yo le hice al equipo como para poderlo hacer un poco más compatible Ah, pues, lo con lo que ya tenía pimpeaste. yo. Ajá, más o menos la pimpeada, ¿no? La tuneadita que le di. Yo fabriqué pieza fabricada para compatibilidad del tripié con otras monturas. Aquí podemos ver, pues, nuestro tripié de Celestron. Este es el tripié como tal. Pero podemos ver que yo tuve que fabricar un adaptador. ¿Para qué este adaptador? Para evitar esta parte, esta unión que como bien les comentaba, en esta parte, esto entra en esta parte de la montura. Y el tornillo que trae abajo normalmente no es compatible con cualquier montura, únicamente con esa montura de Celestron. Entonces yo tuve que cambiarla y adaptarle un tornillo aquí, adaptar una cuerda. Tuve que adaptar en esta parte o hacerle una especie como de textura para poderla sujetar, poder hacer cierta presión sobre el tornillo. En esta parte de aquí, esto de aquí entra en la parte del tripié y ya le coloqué una salida a un tornillo de 3/8, que es normalmente el estándar que manejan pues el mayor tipo de monturas del mercado, ¿no? Las otras marcas, digamos. Yo que tengo la Star Adventure, el GTI, antes de comprarle el tripié, que ya es propio de la marca, que ya viene preparado para esa montura, pues tuve que adaptarlo de esta manera. Y pues también teniendo en cuenta que le estoy agregando peso, esto es acero inoxidable, entonces le colocas más peso a tu tripié. Entonces hay que irle echando lápiz. Igual esto, pues es
Es mandado a hacer, no es una pieza que vendan. O sea, esto se hace a medida. Y digamos, por ejemplo, en la GTI jalaba bien, o sea, era estable el tripié. Para visual, sí. Ah, ya, ok. O sea, como bien lo comento, el tripié es de aluminio y trae partes plásticas. Entonces, al tú apretar todos tus seguros, le da cierta robusticidad, pero no es la adecuada para astrofotografía. Para visual, sí, porque para visual, pues ya te evitas al colocar la GTI, que es un poquito más resistente, o están las partes con las que está construida son más resistentes que la montura que te incluye Celestron, pues sí evitas bastante el movimiento, al menos el movimiento del aire o el de las vibraciones de los pasos, sí te los mitiga. Ya un golpe o que tú te recargues o así ya que te vayas tú sobre la montura, entonces sí ya empiezas a afectar, pero mientras tanto para visual, esto funcionó muy bien como para evitar esa vibración externa y para hacerlo más que nada compatible con otras monturas. Otro detallito. Si recuerdan, en la fotografía de la montura donde se colocan las anillas quedan colocadas en esta parte. Entonces quedan como que muy cerradas entre ellas. ¿A qué se traduce esto? A que puedes correr el riesgo de que al momento de tú estar contrapesando tu telescopio, si no está bien apretado y al agarrarlo desde muy poco espacio, se te puede llegar a ir hacia algún lado o se te puede llegar a resbalar hacia algún lado porque están muy pegadas aquí. Te estoy hablando de entre 10 y 12 centímetros, lo que hay de distancia entre este tornillo y este tornillo, que aquí normalmente esto ya es una adaptación mía, pero aquí normalmente pues van las anillas directamente colocadas. De igual manera, es una pieza fabricada en este es en acero igual inoxidable. Entonces, en esta parte, yo la igual, pues la digo, yo la sé hacer, ¿no? La fabriqué, digamos, le saqué las medidas que yo quería, dupliqué la distancia que había de aquí a acá. O sea, si por ejemplo yo aquí tenía 10 centímetros, la hice que entre tornillo y tornillo, o entre anilla y anilla hubiera 20 centímetros. ¿Esto para qué? Pues para tener un poquito más de estabilidad en el telescopio, para que no se me fuera a caer. De igual manera, ayuda un poquito. Obviamente, sobre esta montura, pues es meterle más peso y igual puedes correr el riesgo de dañar la montura o los engranajes que trae aquí para moverla, pero pues ayuda realmente muy poco a que tu eje de declinación no vibre tanto. O sea, no es mucho lo que hace, pero Mm. pues te ayuda un poquito con el aire, porque al estar sujeta desde puntos un poco más separados, pues le da cierta suavidad, digamos, al equipo. Otra cosita que decidí fabricarle es que en la parte de abajo de la montura, como podemos ver aquí, donde trae el eje de latitud pues para colocar los grados desde los que estés observando, el tornillito, pues normalmente solamente trae pues una barrita que puede llegar a ser incómodo. Por ejemplo, yo que tengo o que soy de manos grandes, al momento de estar apretando ese tornillo puede llegar a ser incómodo porque es un tornillo pequeño. No tienes como que suficiente lugar para agarrarlo. Y si estás muy pegado pues al tripié o tienes algo cerca de ahí, te cuesta trabajo, pues manejarlo. Entonces yo le hice esta pequeña adaptación, que es una especie como de porro o de manilla, que se quita, este tornillito de aquí se quita. Entonces yo la hice a medida. Se mete en la parte de la base del tornillo, vuelves a colocar pues tu tornillito de sujeción y queda de esta manera. De igual pues con un agarre aquí para tener, en vez de agarrar algo relativamente pequeño de unos 3 4 centímetros, pues ya agarras algo más robusto de 5 o 6 centímetros, que es esta parte. O sea, esto realmente nada más es para comodidad, no le agrega como que o sea, no le agrega al telescopio como que una función extra. Esto nada más es para que tú tengas más, porque ya con el equipo encima, pues luego sí llega a ser un poco pesado, entonces ya aquí tienes pues mejor agarre. Oye, pues primero muchas gracias por tu review. La verdad es que espero que les sea muy útil a nuestra audiencia. Y digamos, basado en tu experiencia, ¿lo recomendarías? Como telescopio de iniciación, no. O sea, a ver, vamos a hablar un poco de datos generales rápidamente. Yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Por la montura. Porque si bien las monturas ecuatoriales te ayudan bastante pues a compensar el movimiento aparente del cielo, es difícil, si no sabes realmente cómo se utiliza, es difícil aprender a controlarlas. Muchas veces te va a frustrar eso, de que no vas a saber cómo se mueve o hacia dónde la tienes que mover, o luego se te va a olvidar colocar los seguros y se te vaya a caer. Entonces, yo me declinaría más sobre para iniciación o para empezar, digo, igual le hacemos un pues un episodio sobre qué telescopio nos parecería adecuado
como para iniciación, yo en este caso no lo recomendaría. Para alguien que va empezando, no recomendaría este telescopio. El tubo en sí es bueno, pero ya digamos, haciendo combo con lo que trae con lo que te incluye Celestron de sus oculares de plástico, de que la mayor parte de las piezas que trae son plásticas, yo no lo recomendaría para eso. Para visual, el tubo en sí es bueno, el tubo en sí da buena imagen, pero con mejores oculares. Entonces, ten en cuenta de que vas a tener que invertir más dinero sobre un telescopio que podrías mejorar sin gastar tanto. Sí, O de sea, hecho, ujú, dime. actualmente en Amazon, México, ese telescopio es el Power Seeker 114, ¿verdad? Así es, montura Está en ecotécnica. aproximadamente, que serían como $230, una cosa así, o sea, ya es más caro. Sí, ese es mucho más caro. Y es bien interesante porque aquí en México solemos decir que el que compra barato compra dos veces. Ujú. Y nos referimos a que muchas veces, pues, sobre todo cuando no sabemos, cuando iniciamos, pues puede parecer muy seductor por el precio este tipo de equipos. Yo también cuando hace muchos años que todavía no estaba en esto, iba por ejemplo a Sanborns, a esta tienda departamental que les comentaba, y yo veía pues ahí telescopios con precios pues digamos accesibles, pero vaya pues realmente no tienes mucha idea, ¿no? Porque no sabes ni lo que estás comprando. Así que esa fue la idea de hacer este review, pues de alguna forma hacerlos conscientes de las debilidades que puede tener un equipo así y que no nos dejemos necesariamente dejar seducir por el precio, digamos, atractivo que pueda tener un equipo así. El problema en muchas ocasiones cuando compramos algo de mala calidad es que más que motivarnos y ser una buena herramienta para iniciar en el hobby, más bien la experiencia podría ser tan mala que más bien como que terminas decepcionándote, ¿no? Por todo esto. Así es, y realmente, pues como bien lo comentas, muchas veces el que compra barato compra dos veces. ¿Por qué? Porque por esos mismos $200 que a lo mejor o ya te ahorraste, ¿no? Dices, nada más gasté $150 en el telescopio, ya tengo un equipo. Sí, pero ¿qué crees? Que a lo mejor después vas a querer un mejor ocular o vas a querer cambiar la montura. Entonces, poco a poco le vas a ir invirtiendo más de lo que pudiste o de lo que creíste haberte ahorrado. O sea, está bien quererse comprar más equipo, pero el problema aquí es de que le vas a empezar a meter dinero a un equipo que ya de por sí no es completamente bueno, que no lo va a mejorar realmente el equipo que le estés comprando. Sí existen algunos, oculares o algunos aditamentos extra que ofrecen para estos telescopios, pero realmente no mejoran la experiencia notablemente como lo mejorarían ya telescopios de gama media o más altos. Entonces, en este sentido, como bien me lo hayas preguntado, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque la montura, si tuviéramos que calificarlo en una escala del 0 al 10, yo calificaría hablando en tres partes. Montura, bueno, cuatro partes. El tripié, montura, telescopio y accesorios. Al tripié yo le daría un 6 de 10 por la compatibilidad, porque no es muy compatible con cualquier. O sea, si tú quieres ocupar ese tripié para una cámara, no te va a servir. De igual manera, para el equipo, mientras más peso le coloques, lo puedes llegar a dañar porque es de aluminio. En cuestión montura, yo le doy a lo mucho un 2 de 10. O sea, es una montura que te digo que vibra mucho, que con el peso se va desgastando, que trae muchísimas partes que se desgastan, que a pesar de ser pues mayormente metálica, las partes de los engranajes son de aluminio. Entonces, si las aprietas de más o las llegas a forzar, las dañas muy fácilmente. Entonces, cuestión montura, sí no. Esa montura pues está mal para ese equipo. En cuestión tubo óptico, pues sí le daría un 7 de 10, un 8 de 10 más o menos, porque te digo, da muy buenas imágenes. Al ser un telescopio reflector, capta bastante luz. Los espejos están pues relativamente bien colocados, tienen el tamaño adecuado para darte buena observación, tienen una distancia focal bastante considerable para meterle o para obtener buenos aumentos. Puedes trabajarlo hasta 220 aumentos, que pues sabemos que ya son considerables, ya no es como que estés observando con unos binoculares, ya tienes mayor alcance. Pero ya en general, pues por el enfocador le quitaría yo puntos, porque el enfocador, pues te digo, es parte plástica, lo puedes llegar a dañar también, o no te va a dejar colocarle una cámara o adaptarle un celular ahí para poder hacer una fotografía, no te va a servir para eso. Eh,
y pues es un newtoniano, habría que colimarlo igual, pues le quitaría puntos también por el hecho de que no trae la dianita en el centro del espejo primario. Y en cuestión de accesorios, pues igual mayormente son plásticos, son accesorios que no, que te van a dar nada más la funcionalidad necesaria para ese equipo, pero no te van a dar un extra. Por ejemplo, la Barlow no tiene caso que incluyan una Barlow así, porque pues el ocular más pequeño que trae, digamos, el de 4 milímetros, pues ya te va a dar los aumentos casi máximos que te ofrece ese telescopio. Entonces, pues ahí ya queda descartada la Barlow. Y con el otro ocular, con el de 20 milímetros, pues te va a dar, te va a multiplicar esos aumentos que te da el ocular. Pero ¿qué va a pasar? Que al ser de plástico te va a dar una imagen muy fea y pues eso también te va a desanimar porque no vas a ver a detalle lo que quieres ver. Entonces la Barlow completamente descartada, esa Barlow no, pues realmente yo no le veo un uso, ¿no? Yo la tengo ahí guardada nada más porque pues, es parte del equipo, pero no la uso. Entonces ahí gastarías también. Y pues no sé, igual el buscador pues es muy básico, igual es como para ese telescopio nada más, no es como que le puedas dar muchísimo uso o te pueda ayudar para muchas otras cosas, no también no da una muy buena imagen. Bueno, y digamos, globalmente, dado que lo venden en paquete, ¿qué calificación le darías? Calificación global de 0 a 10 yo le daría un 6 un 7 para iniciación solo en visual, porque como bien lo comento, no es muy compatible si tú le quieres montar equipo para hacerle fotografía, no es compatible con ello, tienes que comprar más aditamentos, pues más adaptadores para poderlo utilizar y te va a dar muchos problemas la montura. O sea, realmente su punto más débil de todo el equipo es la montura. Entonces yo le daría un 6, 6,5 de 10. Pues ahí lo tienen, este review, espero que les sea de utilidad. Déjenos en los comentarios si tienen alguna experiencia con este telescopio, si se lo han pensado comprar o si su experiencia ha sido distinta. Igualmente, si tienen cualquier duda que les surja respecto de equipos y sugerencias, no duden en dejar su comentario. Recuerden suscribirse, compartir el video. Les vamos a dejar también por ahí nuestros Instagrams. Y les comentamos que estamos estrenando página de internet. Y pues sí, nosotros los invitamos a que visiten nuestra página, porque pues ahí en ella van a poder encontrar pues más información sobre los cursos y servicios que nosotros les ofrecemos. Perfecto, pues sin más, nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, Alberto, que estén bien.